Buenas tardes. En este video vamos a proponer dos diseños alternativos para modelar las temperaturas mínimas y máximas registradas en cada día de un periodo. Es decir, la clase temp-estación encapsula la representación de las temperaturas mínimas y máximas registradas durante un periodo de n días en una estación meteorológica. Brinda operaciones para contar la cantidad de días en los que durante todo el día, computar la mayor amplitud térmica, es decir, la mayor diferencia entre la máxima y la mínima, y decidir si algún día la amplitud térmica fue mayor a cierto valor G. En el primer diseño, los datos se representan con dos arreglos de componentes de tipo elemental. El primero mantiene las temperaturas mínimas, el segundo las temperaturas máximas. En la segunda alternativa de diseño, la clase encapsula a un único arreglo, pero cada componente es de tipo clase registro. El comentario referido al constructor es el mismo para los dos modelos. Observen que en la primera alternativa, los dos arreglos tendrán la misma cantidad de componentes. En el diagrama de la derecha, la clase temp-estación está asociada a la clase registro, que encapsula a dos atributos de tipo elemental, que representan la temperatura mínima y máxima de un día. En el primer diseño, la estructura para representar las temperaturas está formada por dos estructuras, cada una es un arreglo. En el segundo diseño, temp-estación encapsula a un único arreglo, pero cada elemento del arreglo es a su vez una estructura de datos. Vamos a completar ahora el diagrama de la clase temp-estación. Cualquiera sea la representación de los datos, la clase brinda dos comandos y dos consultas triviales. Los cuatro servicios requieren que la clase cliente garantice que el parámetro D es un valor válido. El diseño de los demás servicios es exactamente el mismo, cualquiera sea la representación de los datos. La consulta ELO_TODO retorna la cantidad de días en los que todo el día. La consulta mayor amplitud retorna la mayor amplitud térmica del periodo. Amplitud mayor recibe como parámetro a una variable G y retorna verdadero si hubo alguna amplitud térmica mayor a G. También las responsabilidades coinciden en los dos modelos. La clase temp-estación requiere que la máxima sea mayor o igual a la mínima en cada día del periodo. Es decir, en las dos representaciones que hemos propuesto, es responsabilidad de la clase cliente garantizar que la temperatura máxima es mayor o igual a la temperatura mínima en cada día del periodo. El primer día se va a denotar con la posición 1. La cantidad de días del periodo se define en el momento de la creación. Todos los elementos están ingresados cuando se ejecutan las consultas obtener temp-min, obtener temp-max, candías, ELO_TODO, mayor amplitud y amplitud mayor. La representación de los datos queda encapsulada en la clase, ya que los atributos los estamos declarando privados. El constructor recibe como parámetro a la variable cand y crea dos arreglos con cand componentes. Cada arreglo corresponde a un atributo de instancia. Desde la clase cliente podemos declarar una variable una semana de clase temp-estación y ligarlo a un objeto de clase temp-estación. Observemos, y es especialmente importante que noten, que la variable una semana no está referenciando un arreglo, está ligada a un objeto de clase temp-estación, que en este diseño particular encapsula a dos arreglos. Dibujamos ahora el diagrama de objetos para esta primera representación. La variable una semana mantiene una referencia a un objeto de clase temp-estación. Cada atributo de instancia mantiene una referencia a un arreglo, en este ejemplo, de 7 componentes. Veamos ahora la implementación de los comandos y consultas triviales
para cada una de las alternativas de diseño. Para establecer la temperatura mínima del día D, asignamos el valor M a la componente D-1 del arreglo min. De manera análoga, para establecer la temperatura máxima, asignamos M a la componente D-1 del arreglo max. Obtener temmin retorna el valor que corresponde al subíndice D-1 en el arreglo min. Obtener temmax retorna el valor que corresponde al subíndice D-1 en el arreglo max. De acuerdo a lo especificado por el diseñador, es responsabilidad de la clase cliente garantizar que la temperatura máxima es mayor o igual a la temperatura mínima en cada día del periodo. La consulta CAN-días retorna el tamaño de cualquiera de los dos arreglos. Veamos ahora la implementación del servicio ELO-todo para esta representación de los datos. La consulta debe computar y retornar un contador. Ya hemos diseñado un algoritmo general para contar la cantidad de elementos de una estructura lineal, por ejemplo un arreglo, que cuenta la cantidad de componentes que verifican una propiedad. Reusamos el algoritmo que generaliza el recorrido secuencial de una estructura lineal para contar los elementos que verifican una propiedad. ELO-todo retorna el valor de la variable local count, que se inicializa en 0. La instrucción for permite iterar para cada día del periodo. Es un recorrido exhaustivo. ¿Cómo hacemos para decidir si ELO todo el día? No basta con que la mínima haya sido menor a 0. Para que podamos afirmar que ELO todo el día, la temperatura máxima tiene que haber sido estrictamente menor a 0. Entonces, incrementamos el contador si la iésima componente del arreglo max es menor a 0. Vamos a implementar ahora la consulta mayor amplitud. Aunque no se trate de hallar el mayor elemento, el patrón es el mismo. Almacenamos en una variable local la amplitud térmica del primer día, es decir, la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Recorremos luego el arreglo en forma exhaustiva, desde la segunda componente hasta la última. En cada iteración comparamos la amplitud térmica de ese día con la mayor amplitud encontrada hasta el momento. Si es mayor que la mayor encontrada hasta el momento, a la variable local le asignamos la amplitud de ese día. Observen que dependiendo de nuestro conocimiento acerca de lo que se llama el dominio del problema, en este caso las cuestiones referidas a una estación meteorológica, el diseñador puede especificar cómo calcular la amplitud térmica o asumir que nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Para decidir si en algún día del periodo se produjo una amplitud mayor al parámetro G, una vez más vamos a reusar un algoritmo. En este caso, el algoritmo verifica propiedad, que brinda un recorrido no exhaustivo con dos condiciones de terminación para el bucle. En la implementación en Java declaramos una variable booleana que inicializamos en falso. El bucle for declara una variable i que se inicializa en 0. La condición de corte se va a producir si i toma el valor mayor o igual a la cantidad de días del periodo o la variable u mayor toma el valor verdadero. Si la amplitud del día es mayor al parámetro g, la propiedad se verifica, es decir, a la variable u mayor le asignamos el valor verdadero. La consulta retorna el valor de la variable local u mayor. La generalización es un recurso fundamental porque permite reutilizar soluciones, en nuestro caso, patrones de algoritmos. Sin embargo, no siempre vamos a tener una solución análoga que podamos reutilizar. La creatividad también es una cualidad esencial en nuestras carreras. A medida que avancen en el plan de estudio, van a enfrentar problemas más cercanos a la actividad profesional y el desafío va a ser utilizar la creatividad para hallar soluciones innovadoras. En el segundo diseño, la clase temp estación queda asociada a la clase registro.
que brinda comandos y consultas triviales, una consulta para computar la amplitud térmica del día y otra que decide si dos registros son equivalentes. El atributo de instancia es ahora un arreglo cuyas componentes son de tipo clase registro. El constructor crea un solo arreglo de una dimensión con k componentes y cada componente es un objeto de clase registro. Si solo creamos el arreglo, todos los elementos van a estar no ligados. Vamos a completar el constructor creando k objetos de clase registro, cada uno de los cuales va a quedar ligado a un día del periodo. La representación de los datos queda encapsulada en la clase. Desde la clase cliente, el cambio en la representación es transparente. Volvemos a declarar una variable una semana de clase tempestación y ligarla a un objeto de clase tempestación. En el diagrama de objetos para esta representación, la variable una semana sigue manteniendo una referencia a un objeto de clase tempestación. El objeto puede recibir cualquiera de los mensajes definidos en la clase tempestación. El atributo de instancia min-max mantiene una referencia a un arreglo de 7 elementos. Cada uno de ellos es una referencia a un objeto de clase registro. Para acceder a cada objeto de clase registro, usamos la operación de subindicación sobre arreglos. El algoritmo para contar la cantidad de elementos que verifican una propiedad es independiente de la representación de los datos, de modo que solo al implementar en Java vamos a notar el cambio. El método tiene la misma asignatura y la misma funcionalidad. El resultado que retorna al terminar es el valor de la variable local cont. El recorrido es exhaustivo, pero en cada iteración el objeto ligado a la y-ésima componente del atributo min-max recibe el mensaje obtener max y este valor se compara con 0. Min-max es un arreglo. Min-max sub i es de tipo clase registro y por lo tanto puede recibir cualquiera de los mensajes que corresponden a métodos definidos en la clase registro, en particular la consulta obtener max. De manera análoga, reutilizamos el algoritmo mayor elemento, que hemos diseñado con la intención de identificar las estructuras de control. Cuando implementamos en Java, el código va a depender de la representación de los datos. En este caso, inicializamos la variable local mayor enviando el mensaje amplitud térmica a la primera componente del arreglo, es decir, al primer registro. En cada iteración enviamos el mismo mensaje al objeto ligado a la y-ésima componente del arreglo min-max. En la implementación de amplitud mayor, en cada iteración comparamos la amplitud térmica del día con el parámetro formal g. La variable u mayor toma el valor verdadero si la expresión booleana computa el valor verdadero. Cualquiera sea la alternativa de diseño elegida, la representación de los datos está encapsulada en la clase. Todo el acceso desde la clase cliente se realiza a través de los servicios ofrecidos por la clase proveedora tempestación. La cantidad de días del periodo se establece en el momento que se crea el objeto de clase tempestación. Para las clases clientes, el primer día se denota con 1. Toda la entrada y salida se realiza desde la clase cliente. En este caso, la clase tester crea un objeto de clase tempestación y le envía mensajes sin conocer la alternativa de representación elegida. Es más, la representación de los datos podría cambiar en la clase proveedora y los cambios no impactarían en la clase cliente. En particular, no impactarían o no deberían impactar en la clase tester. Dejamos pendiente como tarea que verifiquen la clase tempestación para cada alternativa de diseño.